Muy buenos días, niños. Espero que se encuentren súper bien en su casita junto a sus familias. Esta semana damos inicio a un nuevo semestre y podemos darnos cuenta que hemos avanzado muchísimo y se han convertido en grandes estudiantes. Les habla la profesora Gabriela y les cuento que esta clase, número 10 de apoyo del programa de integración escolar dirigida a los primeros básicos, va a estar muy entretenida. En ella reforzaremos un texto narrativo muy entretenido, el cuento. Y para antes de comenzar, vamos a escuchar algunas sugerencias para que puedas aprender mejor. Debes estar muy concentrado para no olvidar el contenido nuevo. Debes repasar en tu casa lo aprendido. Y finalmente, debes tener una buena actitud y disposición para aprender, que es lo más importante. Ahora te invito a ver el objetivo de nuestra clase. La meta del día de hoy es que puedas conocer las partes del cuento y sus características. Y para comenzar, les voy a presentar a una hermosa y mágica invitada que nos va a contar mucho sobre los cuentos. Es que resulta que le conté que están aprendiendo qué es el cuento y ella se emocionó mucho y me pidió participar de la clase de hoy. También le conté que ustedes son alumnos muy inteligentes y amistosos. Espero que la reciban con mucha atención, ya que Lilith es muy especial. ¿Vamos a conocerla? Muy buenos días, niños. Mi nombre es Lilith, el hada de los sueños, y es un gran honor estar esta mañana junto a ustedes. Gracias, profesora Gabriela, por la invitación. Pero saben, tengo que contarles algo, y siento un poco de pena, ya que con el paso del tiempo me he dado cuenta que a los niños no les gusta leer cuentos. Y es muy triste, ya que los cuentos son muy importantes. Nos ayudan a imaginar, a desarrollar la creatividad. También nos sirven para aprender cosas nuevas y ser mejores lectores. No estés triste, Lilith. Hoy los niños van a trabajar qué es el cuento y todas sus características y verás que realizarán un gran trabajo, así que tienes que estar muy feliz y contenta. Gracias, profesora Gabriela. Tiene mucha razón. Hoy los niños se darán cuenta lo hermoso y importante que son los cuentos, así que comencemos pronto, que estoy ansiosa. Está bien, comencemos entonces. Pero, ¿qué es un cuento? Un cuento es un texto que pertenece a los textos narrativos y consiste en una narración breve de hechos reales o imaginarios que buscan entretener al lector. El cuento es protagonizado por personajes que se encuentran en un ambiente que tiene lugar y tiempo y además tienen algún problema que resolver. ¿Te va quedando claro? ¡Súper! En esta imagen podemos ver algunos ejemplos de cuentos. Está Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves y Pinocho. ¿Te sabes alguno? ¿Cuál te sabes? ¡Súper! Yo también me sé ese. El cuento tiene 4 partes importantes que debes aprender. Principalmente tenemos el título del cuento, que es el nombre que lleva el cuento. Luego tenemos el inicio del cuento, donde se presentan los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia. Para poder crear un cuento, en la parte del inicio siempre se utilizan conectores como había una vez, hace mucho tiempo atrás, una mañana, entre otros. Luego sigue el desarrollo o nudo, donde se presenta el problema o conflicto de la historia. Allí se utilizan conectores como entonces, de pronto, mientras, pero un día, entre otros. Y finalmente tenemos el desenlace o el final del cuento, donde se resuelve el problema y finaliza la historia. Y se utilizan conectores como finalmente y al final y fue así como, entre otros. ¿Te va quedando más claro? ¡Estupendo! Continuamos entonces. Veamos un ejemplo.
este cuento lleva como título El monito del bosque. Comencemos. Un día por la mañana estaba Pedro comiendo una banana en el bosque y de pronto apareció un tierno monito. El monito sentía mucha hambre y llevaba días sin poder comer. Pedro también tenía mucha hambre, pero tenía un buen corazón. Así que decidió compartir la fruta con el monito. Los dos se colocaron muy felices y decidieron ser grandes amigos. Como puedes notar, en el inicio del cuento aparecían elementos como el tiempo, el lugar y los personajes. El tiempo nos indica que la historia ocurrió un día por la mañana. El lugar del desarrollo de la historia fue el bosque. Y los personajes que se presentaron en la historia eran Pedro y el tierno monito. En el desarrollo se presentó el conflicto o el problema de la historia, el cual era que el monito sentía mucha hambre porque llevaba días sin poder comer. Y en el desenlace se presentó el final de la historia y se solucionó el problema. Porque Pedro, a pesar de que tenía mucha hambre, decidió compartir la fruta con el monito. Y los dos fueron grandes amigos. ¿Qué te pareció la historia? Linda, ¿verdad? ¡Súper! Continuemos entonces. Ahora vamos a desarrollar unas actividades aplicando todo lo que hemos aprendido. ¿Qué es un cuento? Alternativa A. ¿Es una narración breve sobre una historia real o ficticia? B. ¿Sus protagonistas son personajes? ¿O C. ¿Todas las anteriores? Si tú crees que es la C, estás en lo correcto, porque un cuento era una narración breve sobre una historia real o ficticia y sus protagonistas eran personajes. ¡Súper bien! Vamos con la siguiente. 2. ¿Cuál es la función de un cuento? ¿Será A. Leer? B. ¿Entretener? ¿O C. ¿Dormir? ¿Cuál crees tú que es la función de un cuento? Si tú crees que es entretener, estás en lo correcto. Los cuentos están hechos para entretener al lector. ¡Súper bien! Vamos con la siguiente entonces. ¿Cuáles son las partes del cuento? Alternativa A. Título, inicio, desarrollo y desenlace. Alternativa B. Lugar y personajes. Alternativa C. Inicio, desarrollo y final. Si tú crees que es la A, estás en lo correcto. Primero teníamos el título del cuento, luego el inicio, después el desarrollo y finalmente el desenlace. ¡Súper bien! Vamos con la siguiente pregunta. 4. ¿Qué elementos van en el inicio? ¿Conflicto de la historia? ¿Lugar, personajes y tiempo? ¿O final de la historia? ¿Qué crees tú? Si crees que es la B, estás en lo cierto. En el inicio se presentaba el lugar, los personajes y el tiempo. ¡Súper bien! Vamos con la siguiente. ¿Qué elementos van en el desarrollo? Alternativa A. El conflicto de la historia. Alternativa B. Lugar, personajes y tiempo. O alternativa C. Final de la historia. ¿Cuál crees tú? Bien, en el desarrollo se presentaba un conflicto o problema de la historia, ¿verdad? ¡Estupendo! Vamos con la siguiente. ¿Qué elementos van en el desenlace? Recordemos entonces, ¿será la alternativa A, el conflicto de la historia? ¿O la alternativa B, lugar, personajes y tiempo? ¿O alternativa C, final de la historia? Si crees que es la C, estás en lo correcto, ya que en el desenlace se presentaba el final de la historia, ¿verdad? Muy bien, estás haciendo un magnífico trabajo. 7. ¿Por qué es importante leer cuentos? Alternativa A, para desarrollar la imaginación. Alternativa B, aumentar nuestro vocabulario. O alternativa C,
todas las anteriores? Bien, todas las anteriores, porque los cuentos nos sirven para desarrollar la imaginación, la creatividad, aumentar nuestro vocabulario y ser más inteligentes. Estás haciendo un trabajo fabuloso. Muy bien, te felicito. Hemos logrado el objetivo de nuestra clase. Has hecho un excelente trabajo. Recordamos qué era el cuento. Un relato breve de hechos reales o ficticios. Tenía 4 partes. La primera era el título. Luego, el inicio, donde se presentaban los personajes, el tiempo y el lugar. Después, seguía el desarrollo, donde se presentaba el conflicto o problema de la historia. Y finalmente, teníamos el desenlace o final, donde se solucionaba el conflicto y se presentaba el final de la historia. Hiciste un excelente trabajo. ¿Y te cuento algo? Lilith tiene unas palabras para ti. ¿Escuchémosla? Bueno, niños, hemos llegado al final de la clase y me han hecho muy feliz, ya que gracias a ustedes pude darme cuenta que los niños aún se interesan por los cuentos. Además, quiero felicitarlos porque han hecho un excelente trabajo. Fue un agrado conocerlos y espero que nunca se les olviden estos aprendizajes, ya que son muy importantes. Espero verlos en otra oportunidad. Gracias, profesora Gabriela, por la invitación. Cuídense mucho y les mando un abrazo grande y mágico desde el bosque de las hadas. Chao, queridos amigos. Hasta pronto, Lilith. Cuídate mucho y espero verte en otra aventura. Hiciste un trabajo fabuloso. Recuerda repasar lo aprendido. Pórtense muy bien. No olviden lavar bien sus manos con abundante agua y jabón. Y lo más importante, quédense en casa. Espero que este video les haya gustado y les haya servido mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.